La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En este día tenemos un tema muy precioso que le hemos titulado El pecado no existe. Y alguien dirá, ¿cómo que el pecado no existe? Cuando uno no conoce al Dios verdadero, realmente el pecado no existe. Porque la gente vive como quiere, tiene su estilo de vida, hace lo que piensa que es lo que le conviene y por eso el pecado pues realmente no existe. Y cuando digo que no existe, yo comprendo y entiendo a todas las personas. Y más que todo aquellos que no piensan que existe un Dios verdadero. Aquellos que no creen que existe un Dios que ha sido el creador de los cielos y la tierra. Aquellos que no piensan de que existe la eternidad. No pueden pensar de que el pecado exista. Simple y sencillamente la gente tiene un estilo de vida. Y vive como quiere o como se le da su gana, como dicen. Y hacen lo que creen que sea conveniente según ellos. Pero la realidad que el tema de este día, cuando lo hemos titulado El pecado no existe, es porque eso está en la mente y en los corazones de la mayoría de personas en el mundo. Para poder conocer el pecado se necesita conocer a Dios. Pero mientras no se conozca al Dios verdadero, pues realmente no existe el pecado. Y cuando estamos hablando de esto es porque vemos muchos comentarios que se hacen en diferentes lugares, comentarios que las personas hacen en público. Incluso estamos viendo nosotros muchos programas de televisión, muchas series de televisión, en las cuales pueden ser como programas religiosos, que podrían titularse en algunos de ellos como La Flor de Santa María o La Flor de Santa Marta. Son miniseries, por decirlo así, de televisión, en los cuales presentan algunos programas, en los cuales no se habla de pecado, sino que simple y sencillamente se habla de que la gente tiene que ser educada. ¿Pero en qué forma? Déjame explicarte un poquito de esto, porque cuando estamos hablando de que el pecado no existe para la mayoría de gente que no conocen a Dios, hoy en día los que son alcohólicos, son drogadictos, los que están en prostitución, aquellos que son narcotraficantes, aquella gente que son asesinos, son sicarios, por decirlo así, aquella gente que pertenece a pandillas y no tienen respeto por la vida de los demás, aquellos que cualquier cosa la agarran a golpes o con violencia, como dicen, y matando, disparando a medio mundo. Son personas que realmente no conocen el pecado, sino que es un estilo de vida que llevan. Cuando se habla del homosexualismo, lesbianismo, prostitución, pornografía, no se está hablando de pecado, sino que se está hablando simple y sencillamente de algo que a la gente le gusta para satisfacer, como dicen, en su cuerpo, aquellos deseos, aquellos pensamientos que llegan a su mente, en aquellas pasiones que tal vez para uno son desordenadas, pero mientras uno no conoce a Dios, todo es normal. En los programas de televisión, casi por lo general, lo que te están enseñando es que, por ejemplo, los niños, cuando son pequeños, y el niño se siente atrapado en el cuerpo de una niña, o por decirlo así, el niño es un niño, pero va creciendo con aquellas intenciones de que dice, yo no soy un niño, sino que yo soy una niña, pero me encuentro atrapado en un cuerpo de niño. Y viceversa, hay niñas también que van creciendo y que ellas se quieren actuar como niños, porque dicen que ellas se sienten atrapados en el cuerpo de lo que no son. Entonces, cuando llega esta situación, los padres a veces en muchas ocasiones no comprenden lo que está sucediendo con los hijos. Pero ahora las enseñanzas que se están dando y todo lo que se está publicando en las redes sociales a través de programas de televisión es poder instruir y educar a los padres para que no vayan a traumar a los hijos. O sea que hoy en día si dicen si el niño tiene preferencia a ser niña o la niña tiene preferencia a ser niño, no le ocasionen daños a ustedes, no lo vayan a traumar. Déjenlo, que va a ser lo que él quiere ser. Y los padres de familia pueden decir, no, es que mi niño nació niño, es un hombrecito. No, dicen, pero si él cree que es una niña, déjenlo, dice, los que necesitan ayuda no son los niños. Los que necesitan ayuda son ustedes los padres. Que ustedes tienen que ser, dicen, tienen que entrar en un programa de educación para que aprendan, dicen ustedes, a poder convivir con sus niños y poderlos guiar a los niños, dice, en la manera que ellos se quieren conducir. Entonces llega el momento en el cual los padres de familia que tienen un niño con tendencia a homosexualismo o lesbianismo, esos niños no necesitan atención, no necesitan ayuda. La que necesitan la ayuda son los padres de familia, porque ellos son los que necesitan ser instruidos, educados en el comportamiento de estos niños. Y que los dejen que sean lo que ellos quieren, que ellos decidan su preferencia sexual. Es tremendo lo que estamos viendo hoy en estos días en los programas de televisión,
Es tremenda la información que se está viendo y cómo están educando hoy en día a los padres. Nada menos este día estaba viendo a mediodía un programa, no un programa, sino que estaba viendo en las noticias de una mujer, madre de familia de 2 o 3 hijos, en el cual estaba dando testimonio y compartiendo de que ellos tuvieron que recibir terapia, tuvieron que recibir educación, porque uno de sus niños no quería ser niño, sino que quería ser niña. Entonces tuvieron que aceptar, y están hablando también de cambiar de género, o sea, de cambiar, como dicen, de sexo, que cuando lleguen a tener la oportunidad de que se puedan operar, los padres están dispuestos a ayudar a sus hijos. Así que si ahora el niño ya no quiere ser niño porque dice que no se siente ser niño, sino que es una niña, los padres tienen que respetar su preferencia sexual y tienen que atenderlo, tienen que apoyarlo en toda área, y cuando llegue a ser un poco más de mayor de edad, tienen que ayudarlo incluso si se quiere cambiar de sexo y quiere cambiar sus partes y que le hagan cirugía, operaciones, que los padres estén de acuerdo y puedan llevarlo a cabo. La noticia que vi en este día fue una madre de familia que estaba diciendo cómo le han ayudado a uno de sus hijos y le han tenido que entender y comprender y poderlo ayudar también. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales nosotros tenemos que poner mucha más atención en lo que está sucediendo a nuestros alrededores. Todos aquellos padres de familia que tienen niños tienen que tener mucho cuidado, porque para el mundo no existe el pecado, pero realmente si dice que no existe el pecado en el mundo, déjame decirte porque son las personas que no tienen temor de Dios y no conocen a Dios. Yo quiero que me acompañes a Romanos capítulo 3 y versículo 23, en donde tenemos una cita bíblica, donde el apóstol Pablo, hablándole a una carta a los romanos, les dice de esta manera en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto, dice, todos pecaron, no tienen parte en la gloria de Dios. En el versículo 23 de Romanos capítulo 3. Por cuanto, dice, todos pecaron, no tienen parte en la gloria de Dios o no alcanzan la gloria de Dios. Es lo que dice en este versículo. Y el apóstol Pablo estaba hablando en el versículo 22, un versículo antes del 23, es decir, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea que hablando que no había distinción si fueran judíos o fueran gentiles, la justicia de Dios está y es por medio de la fe. Y por eso dice, por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios en el versículo 23. El apóstol Pablo está hablando de la fe y está hablando de la justicia de Dios. Y está diciendo claramente que todos pecaron. Ahora yo quisiera por un momento hablar de algo que en muchas ocasiones nosotros hemos estado equivocados. Cuando leemos todas las instrucciones, exhortaciones y todo lo que el apóstol Pablo menciona, lo que los apóstoles mencionan en las cartas, la enseñanza del Señor Jesús, en muchas ocasiones nosotros pensamos que esto de la Biblia, el conocimiento de Dios, lo que está escrito en este libro, a veces pensamos que es para toda la gente y que toda la gente lo conoce, pero no es así. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, en lo que es la palabra de Dios, esto ha sido directamente diseñado para los hijos de Dios. Cuando estamos viendo aquí en las lecturas de que hablan de muchos pecados que se cometen en la iglesia, en muchas ocasiones nosotros pensamos que es la gente que está afuera. Pero estas cartas han sido hechas, fueron escritas directamente para los miembros del cuerpo de Cristo, fueron escritas para los hijos de Dios. En esta noche yo quiero decirte, una cosa es que seamos creación de Dios y otra cosa que seamos hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores, tenemos que reconocer que Jesucristo murió por nosotros, resucitó el tercer día y que por ese pacto de la gracia, que es por medio de la fe que nosotros somos salvos. Solamente con reconocer que somos pecadores, confesar nuestros pecados, aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, nosotros pasamos de muerte a vida. Y cuando nosotros venimos y decimos, me quiero bautizar porque he entendido que el Señor Jesús murió por mí y que ahora que yo me he arrepentido de todo pecado, la sangre del Cordero me ha limpiado de toda inmundicia. Y procedemos al bautismo porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan, dice, y predican el evangelio a toda nación, toda criatura, todo pueblo y toda lengua. Y todo el que creyere y fuere bautizado, dijo, será salvo. Porque iban a escuchar las buenas noticias de salvación. Pero mientras tanto, la gente está sin Cristo, sin conocer al Dios verdadero. La gente lleva un estilo de vida de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus deseos y de acuerdo a lo que quieren ser. Cuando se habla de un estilo de vida,
los drogadictos, los alcohólicos, los que están en la prostitución, hechicería, brujería, todo lo que es fornicación, adulterio, estafa, robo, chantaje, secuestros, todo lo que son asesinatos, todo lo que es criminalidad. En el mundo se conoce solamente por ese tipo de palabras, pero no se conoce como pecado. No se identifican como pecado. Simple y sencillamente es el estilo de vida que cada una de las personas quiere llevar. Pero como dice el apóstol Pablo, aquí en la carta que escribe a los romanos, esta carta no fue escrita para la gente que no conoce a Dios, esta carta fue escrita para los que son hijos de Dios. Ahora, por eso estamos hablando que este tema es el pecado no existe, porque así es como piensa el mundo, así es como piensa la gente que no conoce a Dios, así es como piensa la gente que no conoce a Jesucristo. Yo en otro tiempo, cuando no conocía al Señor Jesucristo como mi Salvador, cuando yo realmente no tenía conocimiento quién era el Dios verdadero, para mí se me hacía fácil vivir en la mentira, en la falsedad, en el engaño. A cualquiera se le hace una cosa común, la diversión de borracheras. Muchas personas están en la drogadicción, prostitución, practican cualquier clase de pecado. Pero no es pecado el que ellos practican, sino que simple y sencillamente es un estilo de vida que han preferido llevar. El que es alcohólico, ese es su estilo de vida. Los que se prostituyen es un estilo de vida. Los que estafan y roban y engañan y mienten es un estilo de vida. Los que están en la pornografía y en otro tipo de pecados es simple y sencillamente un estilo de vida. Porque así se identifica en el mundo con la gente que no conoce de Dios, que no tiene conocimiento de Dios. No hay ningún temor. El que comete adulterio disfruta del adulterio. Tanto el hombre que engaña a su esposa como la mujer que engaña a su esposo. Disfrutan del pecado del adulterio porque están satisfaciendo aquellos deseos de su cuerpo. Para ellos es un estilo de vida. Las personas que estafan, roban, mienten, engañan, venden lo que no sirven, engañan a mucha gente con sus negocios, con sus transacciones. Es una manera de hacer dinero más fácil. Simple y sencillamente es un estilo de vida. Pero lo que ellos hacen, se les hace que está bien lo que están haciendo. La gente que vende drogas, es un trabajo para ellos muy sencillo, donde pueden ganar mucho dinero en poco tiempo y con mucha facilidad. Pero para ellos eso no es ningún pecado. Toda clase de actividad que ellos hacen no es considerado como pecado. Como el caso mío, el caso de muchos hermanos hoy en día, de muchos evangelistas y muchos pastores que en otro tiempo lo que practicaban ellos y lo que hacían en el mundo, estando sin conocimiento de Dios, era un estilo de vida solamente. Pero ahora que hemos conocido a Jesucristo, ahora que hemos nacido de nuevo, que reconocimos que éramos pecadores y nos hemos entregado, ahora nos estamos dando cuenta, nuestros ojos se abrieron al ver la lista de todos los pecados que estábamos cometiendo y de los cuales éramos partícipes en otro tiempo. Y hablando de esto, hay algo muy interesante que me gusta acerca del Señor Jesús cuando andaba con sus discípulos. ¿Hasta dónde llega la religión? Porque déjame decirte que en muchas ocasiones las personas religiosas, en lugar de que nos acerquemos a la gente que está en el pecado de la droga, de la prostitución, de homosexualismo, lesbianismo, en muchas ocasiones, casi por lo general, la gente religiosa llega atacando el pecado que está cometiendo la gente. En lugar de llegar hablándole del amor de Dios, en lugar de llegar hablándole que Jesucristo murió por ellos y que no importa el pecado que se esté cometiendo. Llegar a dar a conocer quién es Jesucristo, porque ese es el Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Y me gusta lo que el Señor Jesús realmente lo que el Señor Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19, le dice a los fariseos, porque los fariseos habían establecido leyes, invalidaban las leyes de Dios y ponían las leyes de ellos, mandamientos de hombres. Y en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, versículo 19, Mateo 5, del 19 al 21,
Perdón, me equivoqué con la escritura. Es Mateo 15. Es Mateo 15, perdón, me equivoqué con la escritura. No era Mateo 5, sino que es Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y el versículo 19 al 21, donde resulta que el Señor les dice a los fariseos de aquel tiempo que del corazón es donde provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y les dice mi Señor Jesús en el versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, porque resulta que los fariseos y los saduceos de aquel tiempo, los escribas, vieron que mi Señor Jesús andaba con sus discípulos, fueron invitados a comer, y cuando empezaron a comer no se habían lavado las manos. Y empezaron aquellos a murmurar y a decir, bueno, ¿por qué estos no se lavan las manos? Como quien dice, van a comer con las manos sucias, van a contaminar lo que van a comer. Y ahí es donde viene mi Señor Jesús y les dice que no es lo que van a comer lo que les va a contaminar al hombre. No es la comida lo que va a contaminar al hombre, lo que entra por su boca porque no se lavaron las manos. Eso no es el pecado, ni lo va a hacer pecar. Sino que el pecado, les dice, sale de la boca, pero porque viene de adentro del corazón. No es lo que entra, sino que lo que sale, dice el Señor. Porque a veces la mayoría de gente está juzgando y criticando y está estableciendo ciertas leyes de conducta que nada tienen que ver con el pecado. Y en muchas ocasiones, así como hacían los fariseos de aquel tiempo, criticando porque los discípulos de Jesús no habían lavado las manos. Y dijeron, pues lo que van a comer van a contaminar cuando coman. Esa comida va a ir contaminada y los va a contaminar. ¿Contaminar de qué? ¿De qué están hablando? Dice el Señor Jesús. Si lo que van a comer, dice, va a llegar al estómago y luego van a ir al baño y lo van a desechar. Pero lo que sale de la boca de ustedes, dijo, eso sí es lo que contamina. Eso sí es lo que hace daño. En muchas ocasiones nosotros nos volvemos religiosos. Vemos a las prostitutas en vez de acercarnos a ellas, hablándole del amor de Dios, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por el pecado de ellas. Llegamos a señalarles, a decirles que si están viviendo esa vida de prostitución, el día que se mueran, se van a ir al infierno. No nos ha mandado el Señor a llevar esas noticias. Nos mandó a llevar buenas noticias de salvación. El Evangelio son buenas noticias de salvación. Y en muchas ocasiones llegamos nosotros a señalar y a meter el dedo en la llaga. No nos mandó a eso el Señor. Encontramos a un borracho, encontramos a un drogadicto que están tirados en la calle. O se nos acercan a pedirnos un dinero porque necesitan para completar para el trago, para la botella o para la droga. Y venimos y le empezamos a exhortar y a decirle que se van a morir, que Dios no los quiere ver en esas condiciones. Mira cómo andas de borracho, eres un irresponsable, mira tirado en la calle, al drogadicto también. Y les ponemos una regañada, como todos los religiosos de aquel tiempo. Una regañada a la gente aquella, que la gente ya sabe en el mal que están, ya saben en la condición que se encuentran. No hace falta que nosotros lleguemos a meter el dedo ahí en la llaga. El Señor nos ha mandado a que vayamos como jueces a juzgarlo y a decirle que si se mueren en esa condición, al infierno van a ir a parar. Arrepiéntanse. Y a última hora no le dejaron ni siquiera $1 al borracho para que se vaya, como dicen, a curar. No se le dio $1 al otro drogadicto para que completara tal vez, y que tal vez ese sería el último momento. El último momento tal vez puede ser que se anden muriendo y tú no le llevaste la bendición que debería haberle llevado. En muchas ocasiones el religioso no lleva la bendición que debería haberle llevado a esa gente que está en pecado. A esa gente que no conocen el pecado, sino que lo que conocen es un estilo de vida en el cual se están consumiendo y en el cual están siendo destruidos. Pero nosotros en muchas ocasiones nos comportamos como religiosos. Como aquellos que dijeron al Señor Jesús, mira, tus discípulos no se están lavando las manos para comer. Y el Señor le dijo que no contaminaba lo que entraba por la boca, sino más bien lo que salía de la boca del hombre es lo que contamina. ¿Cuánto daño hemos ocasionado nosotros en muchas ocasiones? ¿A cuánta gente en lugar de darle la mano hemos ido a terminarlo de pisotear en la condición que se encontraba? Ahora cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Gálatas, a la iglesia de Gálatas en el capítulo 5 de Gálatas, todos estos pecados no son para la gente que está en el mundo. Ellos no agarran Biblia, ellos no van a la iglesia, ellos no se congregan. Es carta que estamos leyendo ahorita de Gálatas capítulo 5. En el versículo 19 al 21 dice el apóstol Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis
bajo la ley. Ahora bien, dice en el versículo 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, dice, inmoralidad. Cuando está hablando de inmoralidad, esta palabra inmoralidad cubre lo que es el homosexualismo y cubre lo que es el lesbianismo. Cubre también el pecado de inmoralidad, que un hijo se meta con su suegra, perdón, con su madrastra. Hay casos en los cuales el hijo se mete con la madrastra, faltando el respeto de su padre. Y en el tiempo de antes, en el pacto de la ley, estaba establecido que aquel hombre que se metiera con la mujer de su padre, tenían que morir. Tenían que morir apedreados los dos. Tanto los que cometían adulterio, como aquella inmoralidad también conocida cuando un hombre se metía con la mujer de su padre. Era también algo abominable. Era algo de inmoralidad que Dios no soportaba. Ahora cuando vemos este versículo, inmoralidad, dice el apóstol Pablo, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Habla de envidia, borracheras. Y menciona también la palabra orgías. ¿Cuáles son las orgías? Cuando personas conocidas hacen fiesta. Y en esa fiesta, si son 4 parejas las que se van a esa fiesta, un fin de semana de fiesta, resulta que tienen relaciones sexuales y ellos prestan a su esposa con el otro amigo, el amigo les presta a la esposa de ellos y así se intercambian de mujeres. Y en esas orgías que le llaman orgías, no solamente eso, sino que dándole lugar a la carne y satisfaciendo los deseos de la carne, llegan a quedarse después en relaciones sexuales, hombre con hombre y mujeres con mujeres. A eso le llaman orgías. Y dice, y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice el apóstol Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense, aquí el apóstol Pablo no le está diciendo a la gente de afuera. Aquí el apóstol Pablo le está predicando, le está mandando la carta a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Como quien dice, ustedes practicaban eso allá en el mundo. Y ahora que son hijos de Dios, que fueron sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor en el reino de luz, ¿siguen practicando esas cosas? Como quien dice que no hay que alarmarnos si nosotros nos damos cuenta que en congregaciones, en iglesias, no solamente hay adúlteros y fornicarios, sino que hay también ladrones, estafadores, chantajeos, gente que chantajea, chantajistas. Hay gente que está en la prostitución y puede estar en la iglesia también, en la idolatría. Y esto no se está refiriendo a la gente que está fuera, de los que no han nacido de nuevo. Esta carta la está mandando el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, como quien dice que los hermanos podían estar practicando todavía estas cosas. Y si el apóstol Pablo se la está escribiendo es porque estaba sucediendo también. Se estaba moviendo todo eso en la iglesia. En la iglesia se estaba moviendo ese pecado. Allá afuera el mundo vive como quiere. Allá el mundo no conoce el pecado, sino que es un estilo de vida y viven de acuerdo a lo que ellos quieren y como quieren vivir. Pero en la iglesia no es un estilo de vida como la del mundo. Tenemos que tener un estilo de vida diferente al cual se nos ha sido enseñado a través del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Que todas aquellas cosas que se practicaban antes, cuando estábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, cuando no éramos hijos de Dios, sino que creación, ahora ya siendo hijos de Dios, estamos conociendo la palabra de Dios y todas estas cosas que son pecados, lo que practicábamos antes, ahora en Cristo Jesús, no podemos continuar practicándolo. Una de las cosas que más se practican en las congregaciones, en la iglesia del Señor, es la mentira. La sensualidad, la malicia, los celos, pleitos, ira, enojo, gritería, rivalidades entre uno, que uno dice yo predico mejor que tú, el otro dice no, yo te gano, y a veces hasta para salir a evangelizar llevan una competencia, una rivalidad, hasta para salir a evangelizar se vuelven rivales, y eso sucede en las congregaciones. Por eso el apóstol Pablo estaba escribiéndole aquí a los Gálatas toda esta lista de pecados que se estaban cometiendo y que le estaba advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo llegué a conocer personas que iban a la iglesia y antes de entrar a la iglesia apachurraban debajo de la llanta del carro el cigarro y comenzaban a echarse un spray en la boca y a masticar chicle antes de entrar para ir a adorar a Dios. Habían unos que se echaban no sé cuántas cosas en la boca
y masticaban no sé cuántas clases de hojas para que no les sintieran el aliento de la borrachera que habían tenido un día antes. Y eso sucede en la iglesia. Hay hermanos que están todavía así. Hay hermanas que todavía adulteran. Hay hombres que todavía adulteran y están congregados y están en la iglesia. Ya no se diga aquellos que estafan, ya no se diga aquellos que roban, aquellos que mienten, aquellos que piden dinero prestado y no pagan. De todo hay. Y yo quiero irme con una escritura más, en la que dice dice en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo está haciendo mención de toda esta clase de pecados también. Y esto es para la iglesia del Señor. Y dice en el versículo 24, por consiguiente Dios los entregó, dice, a la impureza de lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Por esta razón Dios los entregó, dice, a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, está hablando de las lesbianas. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío, el homosexualismo. Y esto en la iglesia. Y como ellos no tuvieron, dice, a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Pero ahora hablando de las buenas noticias, yo quiero darte buenas noticias y para eso quiero que me acompañes a Lucas. Si tú tienes amigos que no conocen a Cristo, compártele los videos. Si tienes amigos que no conocen de Cristo o familiares, invítalos un día a que puedan ver uno de los programas de estos, que yo sé que Dios va a estar tocando la vida y el corazón de alguno de ellos. Mira lo que dice en Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y no he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que Dios ama al pecador, al drogadicto y a todos los ama. No importa cuál sea la condición de pecado, Dios te ama. Lo único que quiere es que reconozcas que eres pecador y te arrepientas. Y en esta noche le damos gracias al Señor por todo y te decimos, Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que has dado y te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo ministre la vida de cada una de aquellas personas que pudieran estar sintonizando y que se encuentran sumergidos en esta clase de pecado, que sepan que tú moriste por ellos, derramaste tu sangre preciosa, para que a todo aquel que se arrepiente, Señor, vengan a tus pies y sean recibidos, Señor, y seas tú el Salvador de sus vidas, y sean lavados completamente y puedan experimentar una vida nueva en ti, Señor amado. En esta noche te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos vemos hasta el próximo lunes, en el nombre del Señor, y shalom, shalom. Y Dios bendiga a todos los que han estado sintonizando el programa. Shalom, shalom.